Hola con todos. Soy el profesor Mario Vázquez Vega, docente de matemática del nivel secundario. Saludo a la comunidad magisterial que se capacita y actualiza con el equipo pedagógico capellán y que está en una constante reflexión sobre su práctica pedagógica. En las palabras de este investigador colombiano, Bernardo Restrepo Gómez, esa reflexión que hacen los docentes supone una intencionalidad de hacer una deconstrucción de la práctica pedagógica para luego volverlo a reconstruir con la finalidad de crear un saber pedagógico y mejorar o entrar en una mejora continua con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión de trabajo en el área de matemática que va a versar sobre un tema muy importante. Los propósitos de esta sesión que vamos a trabajar ahora son dos. Nosotros quisiéramos compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido en elaborar situaciones significativas, entendidas estas como categorías conceptuales fundamentales en el ámbito de la planificación y de la programación curricular. Eso como primer propósito. Y como segundo propósito es que tengamos algunas argumentaciones o recursos para argumentar sobre el origen, sobre la estructura y el alcance de las situaciones significativas. Entonces, con estos dos grandes propósitos, o con estos dos propósitos que estamos resaltando de manera clara, vamos a dar inicio a la sesión del día de ahora sobre situaciones significativas. Les estaba manifestando que la situación significativa se entiende ahora como una categoría conceptual fundamental en la planificación y en la programación curricular. O sea, decimos una categoría porque está una categoría conceptual porque está formando parte de esta teoría tanto de planificación como de programación. Tal es así que ha venido a sustituir a otras metodologías y lo vamos a ver en el desarrollo de cómo es que el magisterio en su conjunto y en las diferentes áreas curriculares, en los diferentes niveles educativos, se está incorporando a la práctica pedagógica lo que ahora se denomina situaciones significativas para el aprendizaje. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es una situación significativa, o sea, cómo lo entendemos, dada su importancia. Bueno, de acuerdo a la experiencia que queremos dar una definición, o queremos compartir una definición que va ligada a nuestra experiencia de trabajo que hemos tenido como docentes en la construcción y elaboración de este tipo de categorías conceptuales. Entonces, desde mi punto de vista, la situación significativa es una descripción que se hace de una situación problemática contextualizada, pero que esta situación problemática, los estudiantes fundamentalmente que están involucrados en los procesos educativos pretenden resolver.
pretenden resolverla utilizando diversos saberes. Entre ellos, por supuesto, los campos temáticos del área curricular y en este caso los campos temáticos del área de matemática. Además de los campos temáticos, pretenden ellos proponer para la solución de la problemática un producto. Pero todo esto debe contribuir al propósito de resolver el problema. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de una situación problemática, de una situación significativa, nos estamos refiriendo a un enunciado que se hace. Pero ese enunciado tiene unas características y tiene unas partes, unos elementos. Pero finalmente la situación significativa resulta ser un enunciado. Si nosotros queremos ir haciendo un análisis más pormenorizado de esta categoría conceptual, podríamos ver esos elementos en un ejemplo. Estoy planteando acá un ejemplo de situación significativa en la que yo voy a explicar los elementos y he señalado toda la situación significativa, todo el enunciado de la situación significativa con 4 colores, ¿no? Como se está observando, el rojo, el azul, el verde y el negro. Cada uno de ellos me señala un elemento de la situación significativa. Por ejemplo, todo lo que está en rojo viene a ser la parte descriptiva de la situación significativa. Ahí describimos o se describe el problema. Uno puede hacer referencia en esta parte descriptiva a los sujetos que están involucrados en este problema. Podríamos situar el problema desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social, y también podríamos hacer referencia a sus causas y consecuencias. A esa parte le llamamos la parte descriptiva. Luego vamos a leerlo, ¿no? Esta parte que está en azul y la parte verde y incluido la negra, o sea, estos 3 colores, estas 3 partes que están en diferente color, constituyen el reto de aprendizaje, ¿no? Y el reto estaría conformado en cierta medida por la parte temática que propone el área curricular que va a tratar esa problemática, y también ese reto lo complementa un propósito y un producto. Entonces, frente a una situación problemática o frente a una oportunidad, lo que los estudiantes hacen es plantear una solución en términos de contenidos temáticos del área curricular en la cual están trabajando, plantearse un propósito y elaborar un producto que contribuya a la solución de ese problema. Ya entrando a un análisis de esta situación problemática, voy a leer todo lo que corresponde a la parte descriptiva de esta situación significativa. Dice: los estudiantes de la institución educativa Nuevo Perú, como pobladores de una auténtica metrópoli como es la ciudad de Trujillo, ven a sus familias inmersas en variadas operaciones del sistema crediticio, financiero, así como también de compra en supermercados de productos no saludables y de consumo masivo. Ahí estamos dando un problema.
O sea, cómo las familias de los estudiantes están involucrados en estos sistemas, a veces de manera impulsada por el mismo sistema, impulsados por las necesidades. A partir de acá, por ejemplo, eso es un problema, pero ese problema lo podríamos enriquecer con el análisis de sus causas y de sus consecuencias, y que también enunciar esas causas y esas consecuencias también formaría parte de la descripción. Esto se debe al escaso conocimiento de las condiciones cuando asumen dichos créditos, así como de los riesgos de consumo frecuente de alimentos preservados. Por ejemplo, eso corresponde a causas, pero además trae como consecuencias desequilibrios en el presupuesto familiar y deterioro progresivo de la salud. Por ejemplo, ahí son unas causas. En resumen, la parte descriptiva que está en este caso, lo hemos registrado en rojo, está constituido por eso, por el problema y un análisis causal y también un análisis de sus consecuencias. En lo fundamental, en eso consiste la descripción de una situación significativa. Entonces, frente a esa problemática o frente a esa fortaleza u oportunidad que podamos tener en nuestra institución educativa, o sea, porque no solamente se tratan problemas en situaciones significativas, sino a veces también se tratan oportunidades. En este caso estamos viendo una problemática. Entonces, frente a esa problemática o frente a esa oportunidad, los estudiantes plantean retos en términos de campos temáticos, en términos de propósitos y en términos de productos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer frente a esta problemática? Los estudiantes de cuarto grado en el área de matemática harán uso de recursos informáticos como el Microsoft Excel o el Excel simplemente para realizar cálculos del interés simple, del interés compuesto, las tasas efectivas anuales, la rentabilidad efectiva anual. Analizarán el pro y los contra de las ofertas de los alimentos que se ofrecen en los supermercados, las compras con tarjeta de crédito, así como cálculos, aumentos, descuentos porcentuales simples y sucesivos. Por ejemplo, esa problemática, la problemática descrita se corresponde con esta propuesta de campos temáticos, que por supuesto corresponden al área de matemática. Todo con la finalidad de tener una adecuada cultura de consumo y una cultura financiera. Esto que está en verde viene a ser el propósito. Y finalmente proponemos un producto. Decimos que ya una vez que trabajan estos contenidos temáticos utilizando las tecnologías de información y comunicación, entonces ellos podrían hacer un resumen en términos de conclusiones y lo podrían registrar en trípticos informativos. Eso constituiría el producto. Entonces, todo este enunciado que aparece en esta diapositiva viene a ser una situación significativa que tendría 4 elementos: la descripción, el campo temático, el propósito que está en verde y el producto que lo hemos registrado en negro. Tanto el conjunto de temas como el propósito y el producto, como son propuestas que los estudiantes, por supuesto con la mediación del docente, hacen para resolver la problemática, estos 3 elementos finales
constituirían el reto de la situación significativa. Muy bien, entonces ahí hemos presentado los componentes de una situación significativa. Estamos presentando acá otra situación bueno, he registrado lo mismo, me parece. Y ya, pero creo que ya con eso queda claro los elementos que hemos querido que ustedes identifiquen. Quisiera también el día de ahora ver cómo trabajamos una situación significativa, porque hay bastante polémica en torno a al tratamiento de situaciones significativas, y ahora se está exigiendo a nivel de la planificación y la programación curricular. Entonces los docentes están teniendo algunas dificultades como para poder plantear sus situaciones significativas en sus respectivas instituciones. Entonces, de acuerdo a la experiencia, yo les recomendaría que las situaciones significativas lo deben trabajar de manera colegial. Entonces, el director, haciendo uso de su liderazgo pedagógico que tiene, podría convocar a toda la plana docente para hacer un planteamiento de diversas situaciones significativas que van a tener que ver directamente con la problemática propia de la institución y de su contexto. Entonces, la recomendación es que se haga de manera colegial, es decir, en reuniones plenas de docentes. Y allí, en esas reuniones, se debe proponer que la parte descriptiva y el propósito de la situación problemática, de la situación significativa, o sea, la parte descriptiva y el propósito de la situación significativa, sea común para todas las áreas curriculares. Es decir, lo recomendable es que no nos reunamos de manera unilateral, o sea, un área curricular por un lado, otra área por otro lado, y así, para que cada área vaya formulando sus situaciones significativas. Creo que ese trabajo no da resultado. El trabajo debe ser más orgánico y de manera colectiva, para que pueda dar buenos resultados. Entonces, considerando ya que la parte descriptiva y el propósito es general para todas las áreas curriculares, entonces cada área curricular tendría que especificar solamente qué productos y qué temáticas va a aportar para resolver ese problema. Yo creo que esa sería una buena recomendación, que tendríamos que analizarlo detenidamente y luego ponerlo en práctica. Y yo les aseguro que van a tener muy buenos resultados en ese sentido. Luego, en una reunión general de docente, se establece la parte descriptiva de las situaciones significativas y los propósitos, ¿no? Luego se pasa a hacer un trabajo por área curricular para establecer la temática y los productos. Yo creo que el planteamiento de proyectos como formas de unidades didácticas exige coordinar estos aspectos con las áreas curriculares que van a estar involucradas en ese proyecto. Pero nosotros no podemos ir todavía a hacer un trabajo por áreas si es que aún no hemos determinado la parte descriptiva y los propósitos que vamos a tener en cada una
de nuestras situaciones significativas. Luego, como estamos planteando que las situaciones significativas forman parte tanto de la planificación como de la programación curricular, pasemos a ver cuál es la relación que tiene la situación significativa tanto con la programación anual como con la programación de unidades, así como con las sesiones de aprendizaje. Respecto a la programación anual y su relación con la situación significativa, lo estamos observando que es fundamental. Las situaciones significativas van prácticamente a darle el soporte estructural a todo lo que es la programación anual. Tal es así que se ha habilitado esta primera columna que estamos indicando acá con esta primera columna se ha habilitado para registrar todas las situaciones significativas que en la institución educativa y de manera colegiada se van a proponer. A nivel de programación anual, lo que tendríamos que hacer es que a cada situación significativa que vayamos a proponer, vamos a suponer que acá planteamos la primera situación significativa, la que hemos estado explicando en diapositivas anteriores. Supongamos que ya lo tenemos registrada en esta parte que estoy indicando. Acá va a ir la situación significativa. Entonces, a esta situación significativa, que prácticamente viene a ser la problemática asociada a sus causas y sus consecuencias y con alternativas de solución, tendríamos que buscar ahora asociarlas con qué capacidades de las áreas vamos a tener que resolver. No, vamos a buscar asociarle las capacidades y así también las competencias. Entonces, no es a la inversa, no es que primero veo qué competencias y qué capacidades voy a desarrollar y luego con esas competencias y esas capacidades qué problemas puedo resolver, sino muy por el contrario. Primero se hace un análisis de la problemática y luego uno dice, y bueno, esta problemática, ¿con qué aprendizajes en términos de competencias y capacidades puedo resolver? Entonces, no solamente con las competencias ni con las capacidades, sino también tenemos que ir decidiendo con qué campos temáticos me voy a ayudar para resolver esa problemática que está en términos de situación significativa. Asociar nuestra situación significativa con los ejes temáticos y, por supuesto, resaltar el producto. El producto que aparece en esta columna final, no puede ser distinto del producto que se está proponiendo para la situación significativa. Entonces, esa es la relación que existe entre la situación significativa y la programación anual. En otras palabras, en resumen, es tener el problema y luego proponer competencias, capacidades, campos temáticos y asociar esta propuesta con los ejes curriculares, con los ejes temáticos regionales. Que dicho sea de paso, hay que resaltarlos también. La región La Libertad propone 6 ejes temáticos regionales, ¿no? Que los tenemos acá. Hay que trabajar lo que es la identidad regional, la salud, el bienestar, la ciudadanía, la ética y la seguridad,
el emprendimiento y la cultura empresarial, la educación ambiental y gestión del riesgo, y educación y cultura general. A veces en las instituciones educativas, por una corta visión que se tiene de problemas importantes que aquejan a la región o que aquejan al país, a veces se reduce mucho la delimitación de la problemática y entonces no se enfocan estos problemas importantes, ¿no? Que en realidad son megatendencias que prácticamente se está viviendo a nivel regional, se está viviendo a nivel nacional. Por ejemplo, la educación ambiental y gestión del riesgo es un tema muy importante que no debería estar faltando en las propuestas de planificación y en las propuestas de programación. Entonces, si yo tengo en cuenta estos ejes temáticos regionales, es por ahí por donde debo ir acercándome a avisorar los problemas que tengo que traducir en situaciones significativas. En lo que corresponde a la relación de la situación significativa con las unidades didácticas, ya sea con las unidades de aprendizaje, los proyectos o los módulos, también esa relación es bastante estrecha. Una unidad didáctica, cualquiera que fuere su naturaleza, va a necesitar de una situación significativa. O sea, la formulación de una unidad didáctica empieza por tener una situación significativa. Y dentro de matemática, y creo que dentro de cualquier área curricular, lo que se está propendiendo en este momento es a que se solucionen los problemas, cualquiera fuera la naturaleza del problema, ya sea un problema de naturaleza económica, un problema de naturaleza social, un problema de naturaleza demográfica, pero lo que queremos es solucionar problemas. Entonces, ese problema va a estar capitalizado en una situación significativa y por ahí empieza una unidad de aprendizaje. Incluso el título que va a tener la unidad de aprendizaje va a tener que ver mucho, por ejemplo, con el producto y con el propósito que se presente en la situación significativa. Los aprendizajes esperados en términos, los aprendizajes esperados que se plantean en la unidad en términos de competencias, en términos de capacidades, en términos de campos temáticos, tienen que ver con la situación significativa. O sea, uno ya no puede plantear competencias ni capacidades al margen de tener la intención de resolver una situación problemática. Entonces, estamos observando que la situación significativa y la planificación de unidades didácticas es muy estrecha esa relación, ¿no? Inclusive la evaluación que se va a proponer para evaluar la unidad didáctica va a tener mucho que ver con la situación significativa. En la medida que la situación significativa está exigiendo ahora el planteamiento de proyectos de aprendizaje, entonces la evaluación también tiene que orientarse a considerar otros instrumentos de evaluación. Por ejemplo, es muy importante ya considerar como instrumentos de evaluación, más allá de la lista de cotejo, más allá del diario de clase, por ejemplo, considerar lo que son las rúbricas, ¿no? Las rúbricas consideradas como instrumentos de
de evaluación, pero que van a estar estructuradas en base a criterios, a niveles de logro y a unos descriptores que van a ir definiendo cada uno de los criterios en una escala progresiva de valor. Entonces necesitamos hacer la evaluación un poco más objetiva, un poco más auténtica, y en ese sentido un instrumento que va teniendo estas características es lo que nosotros estamos denominando como la rúbrica. Entonces, la situación significativa prácticamente está vertebrando la estructura de una unidad didáctica, cualquiera fuera su naturaleza, ¿no? Y en relación a la sesión de aprendizaje, tendríamos que observar cuál es la relación que existe entre la situación significativa y las sesiones de aprendizaje. Bueno, nosotros sabemos que toda unidad didáctica va a operativizarse en un conjunto de sesiones de aprendizaje. Pero ya estamos también diciendo que una unidad didáctica va a tener que encargarse de resolver una situación significativa. Entonces, para ir haciendo los diferentes planteamientos, las diferentes formas de cómo dar solución a esta situación significativa, es que se plantean varias sesiones de aprendizaje para una unidad didáctica. Pero cada sesión de aprendizaje va a tener que apuntar a resolver esa situación significativa que se ha considerado para la unidad didáctica. Pero para que cada sesión vaya contribuyendo a la solución de esta problemática o de esta situación significativa que se ha planteado para la unidad didáctica, es necesario que vayamos distinguiendo que se deben ir formulando para cada sesión situaciones problemáticas que tengan que ver con esta situación significativa. O sea, que no se desliguen. Por ejemplo, acá estamos diciendo en esta situación significativa que hemos planteado anteriormente, en la que decimos que en la que decimos en términos generales que los pobladores y los estudiantes están desconociendo las condiciones del crédito o de la finanza, o también están desconociendo, no están teniendo un acercamiento a una adecuada cultura de consumo de alimentos. Entonces, este problema nosotros tendríamos que no abordarlo en una única sesión, sino tendríamos que esta problemática abordarlo en diferentes sesiones, por decir unas 3 o 4 sesiones, ¿no? Dependiendo de la extensión de la situación significativa. Pero ya en cada sesión, esta situación significativa lo voy a trabajar con situaciones problemáticas. Y las situaciones problemáticas ahora no solamente son de uso exclusivo del área de matemática. Cuando ya se habla de situación problemática, no quiere decir que es un problema de números o de cifras, sino situaciones problemáticas para resolver hay en todos los campos del saber. Llámese en historia, geografía, en formación ciudadana, en comunicación, inclusive en el arte, inclusive en la educación física, en CTA. En todos esos campos del saber se pueden formular situaciones significativas, situaciones problemáticas. Y en particular en matemática,
Por ejemplo, aquí estamos planteando que debemos trabajar porcentajes, que debemos trabajar descuentos, que debemos trabajar aumentos. Entonces, cada uno de esos contenidos temáticos vamos a tener que ir haciéndolo por sesiones de aprendizaje. Entonces, y en cada una de esas sesiones vamos a tener que formular como un proceso pedagógico de la sesión una situación problemática que esté muy ligada a la situación significativa que está planteada en la unidad a la cual corresponde esa sesión de aprendizaje. Eso sería la relación que existe entre la sesión de aprendizaje y la situación significativa. Bueno, entonces hemos estado dando y compartiendo un conjunto de aspectos de cómo trabajar, de cómo está estructurada y de cuál ha sido el origen de una situación significativa. Y finalmente queremos establecer unas conclusiones ya de esta sesión. Como conclusión 1 podríamos decir que la situación significativa es una categoría conceptual de la planificación y la programación curricular. O sea, ya no podemos entrar a trabajar planificación y programación sin no antes haber entendido lo que es una situación significativa, cómo se origina, de dónde viene, cuál es su estructura, qué elementos lo conforman. Yo creo que ahora se está haciendo una simplificación, si se quiere, de las metodologías que antes teníamos para analizar o para realizar diagnósticos, en la que, por ejemplo, veíamos cuáles eran los problemas, hacíamos un análisis de causas, hacíamos un análisis de consecuencias. Entonces, ahora, como estamos observando en la descripción de la situación significativa, van todos esos elementos, ¿no? El problema, al cual podemos enriquecerlo con un análisis de causas y de consecuencias. Entonces, se ha constituido en toda una categoría conceptual de la planificación y la programación curricular. Conclusión número 2. Diríamos que el reconocimiento y registro de la problemática y sus potencialidades que se hace en las instituciones educativas, así como el análisis de sus causas y sus consecuencias, ha sido recogido a nivel de planificación y programación curricular mediante la formulación de situaciones significativas. Con esto quiero decir que no vayamos a estar duplicando el trabajo en las instituciones educativas, ¿no? O sea, no vayamos a estar apuntalando por un análisis de problemática aparte, un análisis de causas, un análisis de consecuencias y luego en un trabajo diferente hacer las situaciones significativas. Formular situaciones significativas es precisamente eso, cómo abordar la situación problemática, sus causas y sus consecuencias y formularlo en un enunciado que ahora ha pasado a llamarse situación significativa. Conclusión número 3. Diríamos que las situaciones significativas describen problemáticas y potencialidades contextuales de la institución educativa, pero van asociadas al planteamiento de alternativas de solución desde la escuela. Eso es lo que le da un valor, digamos, a este tipo de planificación. O sea, que va asociado a alternativas de solución desde la escuela. O sea, y es ahí donde el maestro tiene que poner todo su conocimiento, toda su creatividad
y toda su capacidad propositiva como para poder formular las alternativas de solución a partir de sus contenidos temáticos y asociado al desarrollo de competencias y capacidades en los estudiantes. Como conclusión número 4, diríamos que el tratamiento de las situaciones significativas en la escuela ayudan al desarrollo de competencias en los estudiantes, debido a que ellos resuelven problemas, aprovechan potencialidades y se dan cuenta de la utilidad de sus aprendizajes. Entonces, eso es lo que tendríamos que propender: identificar bien el problema y luego plantearles un reto a los estudiantes para que resuelvan ese problema desde el área curricular que están trabajando. Por eso aquí se justifica que lo que nosotros estamos planteando y decimos que en forma colegiada se trabaje la descripción del problema así como el propósito. Pero ya teniendo estos dos aspectos de la situación significativa, luego las demás áreas curriculares pueden entrar a hacer un trabajo ya por área o un trabajo ya en grupos de áreas para poder plantear las soluciones ya desde el área curricular a los problemas que están traducidos en situaciones significativas. En consecuencia, la conclusión número 5 dice que la parte descriptiva y el propósito de una situación significativa es común para todas las áreas curriculares. Cada área curricular especifica la temática y el producto con los cuales se pretende aportar a la solución del problema. Y finalmente, se diría que en cada área curricular se deben establecer diferencias entre situación significativa y situación problemática. No es lo mismo hablar de situación significativa que hablar de situación problemática. La situación significativa es un enunciado bastante amplio y que va a ser considerada para ser resuelta en diversas unidades de aprendizaje, pero también en cada una de esas unidades de aprendizaje con el planteamiento de diversas sesiones de aprendizaje. Y en la sesión de aprendizaje ya no trabajamos esa situación significativa grande como tal, sino esa situación significativa grande lo desagregamos en situaciones problemáticas. Y allí vamos trabajando cada una de las áreas curriculares. Bueno, esperando que este tratamiento, esta conversación, este compartir de ideas que el día de ahora hemos tenido con respecto a situaciones problemáticas, entonces que les haya podido servir y que les pueda ayudar en este tratamiento de la problemática. Nos despedimos hasta una próxima sesión. Muchísimas gracias.